¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a una nueva sesión de comunicación y literatura. Espero que estén muy bien, ya sabes, cuídate mucho en casa. Y antes de empezar el tema, te invito a ver algunas imágenes. Por ejemplo, este trabajo espectacular de Stelagna Alisevich sobre las voces de Chernobyl, un trabajo que narra, pero explica las consecuencias que trajo esa terrible explosión en 1986, en abril, meses antes del Mundial de México, y que trajo pues y que trajo muertes a granel. Pero tú me podrías decir, pero profesor, pero solamente murieron en la explosión 4 personas a lo mucho. Está bien, puede ser, hasta 5 quizás, pero después toda esa masa radiactiva, todo ese humo radioactivo que salió cuando explotó el reactor 4 de Chernobyl, fue tan terrible pues que toda esa masa, todo ese humo que azotó Europa generaba cáncer y sobre todo leucemia, y la gente pues se moría pues a granel. Y lamentable que justamente en este trabajo explica las consecuencias y un poco da las respuestas y las soluciones a futuro ante esta calamidad que pasó. Tenemos, por ejemplo, este trabajo de John Hersey, parecido también al primero que se mencionó de sobre Hiroshima, también las consecuencias que suceden después de la detonación de la bomba atómica, y que también a la postre trajo la rendición de Japón en esa Segunda Guerra Mundial, pero también ya después ya la finalización de esa conflagración bélica que causó más de 10 millones de muertes entre militares y civiles. Y este trabajo espectacular de Ryszard Kapuścin, que quizás uno de los más grandes periodistas de investigación y de una redacción tan fina, polaco, ya falleció, ya está con Dios, pero este trabajo, Un día más con vida, en la cual narra y explica las causas sobre esta guerra civil angoleña, que empezaba a reclutar, uno de los bandos reclutaba niños en plena conflagración, niños en plena batalla, en pleno conflicto bélico. Y entonces, y detalla Kapuścin cómo se le quitaba, cómo se le robaba esa infancia a los niños y se le cambiaba los juguetes por armas, y cómo de alguna manera puede esbozar una solución ante eso. Cuando analizamos estas 3 lecturas, chicos, vemos que tienen algo en común. Yo sé que quizás ya te des cuenta. ¿Sí? ¡Ajá! Sí, muy bien. Es el ensayo. Cuando hablamos de un ensayo, chicos, un ensayo es un texto argumentativo, es cualquier texto argumentativo, en la cual yo planteo una tesis, una propuesta, y esa propuesta, lo que estoy planteando, esa idea la que estoy planteando, tiene que ser defendida. Tiene que ser defendida pues con argumentos, con razones, basados en hechos, ¿correcto? Eso es lo que se trata de un ensayo. Pero cuando hablamos de un ensayo y aplicado a la literatura, es porque vamos a ver, tarán, el ensayo literario. Igual, es un texto argumentativo, tengo que proponer o plantear una tesis, una propuesta, una idea, en la cual la tengo que defender, y evidentemente pues argumentativo porque tengo que usar argumentos, ideas que fundamenten, que sustenten la idea que estoy planteando, la idea que estoy defendiendo. Y al hacer un ensayo literario, lo que tengo que analizar es justamente los recursos literarios. Y como tú bien sabes, cuando hablamos de recursos literarios, estamos hablando pues de tiempo, de focalización, del título del narrador, del espacio, hablamos de la estructura narrativa, de los personajes, o sea, los recursos que utiliza el narrador para ver cómo cala su mensaje y cómo llega su mensaje en el lector, ¿correcto? Y cómo esos recursos nos causan precisamente el famoso efecto o la interpretación. O sea, al decir un ensayo literario es porque vamos a analizar precisamente las herramientas literarias del autor. Ahora, si vamos a querer esbozar un concepto de ensayo literario en base a las palabritas que estás viendo acá, yo sé que ya lo estás analizando, te doy algunos segundos de suspenso. Ajá, exacto. El ensayo es un texto argumentativo, exacto, que busca afirmar una idea sobre el fondo y la forma de un texto literario. Cuando decimos fondo y forma de un texto literario, al decir del fondo estamos hablando pues de los temas, del tema, subtemas, de las ideas que son los mensajes de la obra, de los personajes y el ámbito. Ese es el fondo que trata la obra. Y cuando hablamos de la forma, estamos hablando ya de los recursos también estilísticos, literarios, que implica dentro de un ensayo literario. O sea, la forma, estamos hablando pues del estilo del narrador, estamos hablando del tipo del tiempo,
del espacio, la estructura narrativa, correcto. Entonces, el mensaje, cómo el mensaje se relaciona, el mensaje que es el fondo, cómo se relaciona con la forma, que son los recursos, ¿correcto? A eso es lo que vamos a ver en esta presente sesión. Elementos fundamentales que dan cuenta o que forman parte del ensayo. Evidentemente está la tesis. Un ensayo sin tesis no es ensayo. Y la tesis, como bien tú sabes, es la idea que se propone acerca de un tema en particular del texto. Es decir, yo tengo cualquier obra, por ejemplo, se me ocurre Los Miserables de Víctor Hugo, y se puede proponer en base a esa obra de que el personaje, la construcción del personaje principal refleja el tópico de la indiferencia. Ojo, estoy afirmando algo. Afirmo nuevamente, por ejemplo, ojo, tomando un ejemplo cualquiera, de que la construcción del personaje principal, basándome en la obra Los Miserables de Víctor Hugo, veo, por ejemplo, de que la construcción del personaje principal es la manifestación del tópico de la indiferencia. Si yo estoy afirmando eso, correcto, yo necesito argumentos o ideas que sustenten dicha afirmación. Es como que si fuera las columnas de un puente. Yo tengo mi puente, pero para que ese puente no se caiga, no colapse, no se venga abajo, necesito de buenas estructuras que sostengan precisamente aquella idea que estamos defendiendo. Entonces la idea es el argumento es la idea que sustenta una tesis literaria. Y si nos fijamos bien, estamos hablando de ideas. Son las ideas, oraciones, ideas que sustentan precisamente lo que estamos mencionando. Las razones son las explicaciones del argumento. O sea, son afirmaciones también, pero que nos va a permitir ir un poco más del argumento. Nos permite un poco explayar o desarrollar el argumento que estamos planteando, ¿correcto? Y que ya lo vamos a ver en un ejemplo. Y los hechos que son fundamentales en un texto literario y en un ensayo literario es que todo lo que tú me afirmes o todo lo que uno afirme sobre un ensayo literario o todo lo que uno afirme sobre una obra literaria es porque está en la obra literaria. Es decir, si yo afirmo que tal personaje refleja la soledad, yo tengo que poner una cita o una referencia o un parafraseo de la obra que precisamente manifieste de que dicho personaje refleja la soledad. Entonces, chicos, como repito, tesis, argumentos, razones y hechos son los elementos que conforman un buen ensayo literario. Y como te repito, analicemos el recurso y vemos cómo ese recurso es interpretado por el lector. Y todo lo que se afirma de la obra es porque lo tenemos que encontrar en la obra misma. La estructura del ensayo, como tú bien lo sabes, empezamos con una introducción, que sigue el cuerpo, y le sigue una conclusión, cosas básicas que ya sabemos. Cuando hablamos de la introducción, estamos hablando precisamente que se localiza el texto y se plantea y explica la tesis. Cuando decimos que se localiza el texto, es porque tenemos que tomar en cuenta el movimiento literario, el momento histórico y un poco la biografía del autor, y que explique también parte de la tesis. Es decir, los dos primeros párrafos del tema de la introducción, cuando hablo de la introducción del ensayo literario, es que tenemos que hablar primero del autor en la cual está basada la obra. Si sigo, por ejemplo, con Víctor Hugo, Los Miserables, tengo que hablar brevemente quién fue Víctor Hugo, muy brevemente, cuál fue su movimiento literario Víctor Hugo, que es el romanticismo, su momento histórico de Víctor Hugo, Francia del siglo XIX, tomando en cuenta un poco, saliendo de la era napoleónica, por ejemplo. Entonces, y empiezo a localizar tanto el autor como la obra misma. Una vez que ya he hecho ese trabajo en esos dos párrafos, de que he presentado al autor, he presentado su momento literario y he presentado su momento histórico, explico solamente muy brevemente, presento la tesis a la sociedad, porque después viene el cuerpo, y en el cuerpo yo tengo que exponer las razones, tengo que poner los argumentos, las razones y los hechos. Es decir, que en el cuerpo del ensayo yo tengo que presentar y tengo que desarrollar cómo son los argumentos que defienden la tesis, las razones y los hechos que se van a dar dentro de mi ensayo. Y finalmente la conclusión, que todo el mundo lo manifiesta, o mejor dicho, se le conoce como el vencedor de la batalla. Es decir, que cuando ya hablamos de la conclusión, es una especie de recuento muy breve de los argumentos, una reafirmación de la tesis,
Y lo que nos sirve en este tema de la conclusión es solamente darle un marco ya más global de todo el trabajo que hemos hecho y por qué nuestro trabajo de alguna manera resulta efectivo al ser ley. Un ejemplo para que se entienda un poco mejor de lo que estamos hablando. Por ejemplo, vamos a tomar un tema un poquito básico, pero para que se entienda un poco la idea entre tesis, argumento, razón y hecho. Por ejemplo, Caperucita Roja. Y yo puedo plantear, por ejemplo, en base a Caperucita Roja, esta obra, los personajes simbolizan defectos humanos. Si yo planteo que los personajes simbolizan defectos humanos, tengo que tener un argumento. Y el argumento es que Caperucita es un personaje desobediente. Como todos sabemos, Caperucita no obedece a su mamá, le dice de frente a la casa de la abuelita, sino de que también se queda en el bosque y se encuentra pues con él. Y la razón del argumento es que la Caperucita es una niña que debe seguir las indicaciones de su mamá. Y un hecho es que Caperucita acepta la propuesta del lobo a pesar de la indicación de su señora madre. Entonces vemos, por ejemplo, que en cualquier obra podemos hacer este ensayo literario. Y si uno analiza bien, estamos analizando el recurso. Y acá el recurso es personajes. Muy bien, exacto, te das cuenta. Personajes es el recurso. Por ejemplo, tengo la otra obra, Los Tres Chanchitos, por ejemplo, para que se siga entendiendo un poco la idea. Y yo puedo plantear también, por ejemplo, sobre El Corazón delator, de Edgar Allan Poe. Y en Los Tres Chanchitos, por ejemplo, planteo la tesis de que la repetición genera la idea de perseverancia o falta de ella. Nuevamente, analizo un recurso, que es la repetición. La repetición genera la idea de perseverancia o falta de ella. Entonces, yo si una vez ya estoy analizando y parto por el recurso literario, ya cuando pongo el argumento es que el lobo es un personaje perseverante. Una razón que explaya un poco más el argumento es que la repetición hace al lobo un personaje que persevera dentro de la obra. Y un hecho es que el lobo sopla frente a las tres casas. Entonces, como analizando un recurso, correcto, planteo los argumentos, planteo las razones y expongo además los hechos. Si sigo con El Corazón delator, por ejemplo, veo que los espacios influye en las ideas del personaje. El Corazón delator, esta genial obra de Edgar Allan Poe, donde un personaje simplemente se hospeda o está en la casa de un señor, de un anciano que tiene un ojo un poco salido, y como manifiesta en la obra, él quería al anciano, o sea, se sentía de alguna manera pues simpático con el anciano, pero lo único que no aceptaba le enervaba la bilis, era que tenía un ojo como buitre que le colgaba, y que ese ojo lo sacaba de sus casillas y que ya lo hacía expandirse en la locura. Era terrible, y como lo narra también Edgar Allan Poe. Entonces yo puedo decir que el espacio influye en las ideas del personaje. Analizo el recurso del espacio. Un argumento es que el espacio es fundamental en el desarrollo del cuento. Una razón es que el espacio es tétrico, lúgubre y solitario si analizamos precisamente el cuento. Y un hecho es que el personaje principal mata a su jefe en la habitación. ¿Correcto? Y para finalizar, chicos, vemos por ejemplo los estímulos. Los estímulos, chicos, y con esto ya estamos entrando un poco al final, son las preguntas, que nos permite, que nos sirve, por ejemplo, para elaborar una tesis. En base a estos estímulos es que yo puedo desarrollar una tesis. En qué medida la caracterización del protagonista expresa las ideas propuestas del texto, es decir, acá tengo que analizar el recurso del personaje y hacer una tesis en base al personaje. Cómo contribuye el lenguaje usado en expresar el ámbito en la obra. Entonces acá analizo los recursos morfosintácticos, por ejemplo, dentro de la obra. Como la participación de los personajes secundarios. Ojo, acá analizo al personaje secundario. Es decir, que no solamente hay personajes principales, sino que también en base a los personajes secundarios yo puedo hacer una tesis. Los efectos que expresa la estructura narrativa. Al decir una estructura narrativa estamos hablando pues de inicio, nudo, desenlace, y que en base a esa estructura narrativa, que es un recurso también del autor, es un recurso literario, también yo puedo hacer una tesis. Chicos, más bien muchísimas gracias por su atención. Acá precisamente una imagen del maestro Ryszard Kapuscinski, excelente periodista, excelente escritor, excelente cronista, mucho mejor todavía persona todavía es Ryszard Kapuscinski, bueno, que ya nos dejó, pero que siempre se mantiene su legado. Un abrazo, chicos, y nos estamos viendo para la
próxima. Saludos.